Realmente para nosotros es importante aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia para que la famosa mesa de la productividad ganadera se sostenga sobre las cuatro patas fundamentales: la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo. Si bien hoy ya cubrimos en parte dos de esas patas con las charlas de Marcela y con la que yo les voy a dar a continuación, es importante que esas patas sean bien firmes para que puedan sostener en el tiempo a esa mesa durante muchos años y que los recursos sean cada vez más efectivos. Que, como les decía, para hablar de las enfermedades que son de transmisión sexual, fundamentalmente las que conocemos como venéreas en el rodeo de cría y que afectan la fertilidad del mismo. Dentro de la clasificación de las enfermedades que pueden afectar al rodeo de cría en cuanto a la productividad, tenemos las que se agrupan dentro de las bacterianas o abortígenas bacterianas, donde está una de las más importantes, la brucelosis, y a su vez también la leptospirosis. No solo importantes ambas por lo que ocasionan el rodeo de cría, sino que son también dos enfermedades zoonóticas transmisibles al hombre, a los humanos, y de consecuencias bastante importantes en lo que es la salud y obviamente en la productividad del ser humano. Dentro de las víricas tenemos la famosa rinotraqueitis bovina infecciosa y la diarrea viral bovina. Dentro de las que son emaciantes o en las cuales el animal empieza a perder condición física, la tuberculosis y la paratuberculosis. Otro tipo de enfermedades no tan frecuentes, que se les considera exóticas, la neosporidiosis y la lengua azul, y las famosas enfermedades que son provocadas por protozoos y bacterias, como en el caso de Tricomona y Campylobacter, que son a las cuales vamos a hacer referencia en esta presentación. Si bien SENASA tiene un listado de enfermedades que son de denuncia obligatoria, dentro de las cuales están, como ven aquí, la Tricomona y Campylobacter, no se les da la suficiente importancia porque no son zoonóticas, no son transmisibles a los humanos. Sí, obviamente, para erradicar otro tipo de enfermedades hay planes en vigencia, como por ejemplo el de brucelosis, al cual vamos a hacer referencia un poquito más adelante de entrada a la charla. Tanto Tricomona como Campilo son dos enfermedades por las cuales el mismo productor es el que tiene que tomar la decisión de erradicarlas de su establecimiento. Y con una sucesiva y una consecuencia erradicación de establecimientos vecinos, obviamente vamos hacia un estatus libre de estas dos enfermedades a nivel un poco más macro, a nivel regional un poco más macro. La prevalencia de estas dos enfermedades, tanto de Trico como de Campilo, es alrededor del 20% en el rodeo nacional, afectando un 2% de la cantidad de toros que están trabajando dentro del rodeo nacional. La Trico es un parásito, un protozoo, Campylobacter es una bacteria, y los dos, en conjunto, producen infertilidad temporaria o permanente en el rodeo que aproximadamente está entre el 15 al 20%. Es decir, de 10 abortos que tengamos en un campo, 2 pueden ser provocados por Tricomona o Campilo. El resto, obviamente, por la batería de esas enfermedades que son de transmisión sexual y pueden estar ocasionando algún tipo de infertilidad, como por ejemplo puede ser brucelosis. Bien, en el caso de los toros, nosotros tenemos que prestar muchísima atención porque es una enfermedad, son dos enfermedades que prácticamente no tienen síntomas visibles. Es decir, en el toro, que es el portador, no vemos ninguna condición física que nos esté haciendo pensar de que está cursando con alguna de estas dos enfermedades. Obviamente que lo transmite al resto de la población, a la población femenina, a las hembras, a través de coito. O sea que es una enfermedad que se da exclusivamente en la época de servicio y obviamente puede ocasionar lo que decíamos, fallas en la anidación, fallas en la fertilidad y obviamente los abortos. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad fundamentalmente está más asentada en los toros más viejos,
siendo recomendable hacer una reposición de los mismos cada 4 años, 5 como máximo. Y obviamente la cantidad de microorganismos que puedan, tanto sean protozoos como bacterias, tanto sea tricomona como cámpilo, lo empezamos a encontrar más en la cavidad prepucial en la época donde el animal descansa, en la época donde no está prestando servicio. En el caso de... Perdón, tengo acá un inconveniente. A ver. Disculpen un segundito, ¿eh? ¿Se sigue viendo la presentación? Perdón. Sí, sí, perfecto. Ahora no en pantalla completa, pero se sigue viendo. Ahí está, ahora Ahí sí. está, ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a achicar acá. Ahí está. Reacomodamos la diapo. Disculpen, un segundito. Y como les decía, la población de microorganismos obviamente empieza a crecer y a multiplicarse en la época donde el toro no está trabajando. Ahora bien, ¿qué ocurre en las vacas y vaquillonas? Son las más susceptibles a aquellas vaquillonas o vacas que no han tenido contacto con un toro infectado, obviamente, porque, digamos, es la primera vía de entrada, la primera puerta de entrada y de contacto a estas dos enfermedades. Lo que genera la inoculación de trico y cámpilo en la vagina de la hembra es una multiplicación bacteriana y obviamente la invasión hacia el útero es de mayor importancia, obviamente produciendo retrasos en la entrada de celo o incluso el aborto si es que ya el óvulo pudo ser fecundado y anidado. Acá hay algo muy importante, es decir, estamos hablando de una enfermedad que en la hembra es autolimitante, es decir, tiene el primer contacto la hembra, ocasiona tanto tricomona como cámpilo el aborto, y esa vaca o vaquillona quedan, si se quiere, y entre comillas, como inmunes o refractarias a la nueva infección de tricomona o cámpilo. Los estadios de los abortos pueden ser en distintas etapas, tardes, tempranos, abortos hasta de 18 semanas, por ejemplo, en distintos estadios de formación, incluso pueden ser ya animales hasta casi a punto de ser paridos. La infección puede estar presente en la vagina durante aproximadamente un lapso de entre 3 y 5 meses. ¿Qué sucede con esto? Es decir, un toro infectado contamina una vaquillona o una vaca, le da salto a otro toro que estaba sano y evidentemente ese toro se vuelve a contagiar y queda prácticamente positivo de por vida dentro del rodeo de cría o hasta tanto lo podamos corroborar mediante alguna técnica de laboratorio y eliminar del rodeo. Como les decía, prácticamente en el toro no tiene sintomatología clínica. No me va a dormir. Claro. ¿Qué podemos encontrar? Repeticiones de celo, eso a nivel de población. Repeticiones de celo que nos estarían marcando que algo no está funcionando, que algo no está funcionando bien en la hembra. Pero esto es a causa del macho que está ocasionando este problema a través de la inoculación de estos dos agentes. El intervalo entre partos, obviamente, también empieza a crecer en días porque hay mucha repetición de celos, entonces los intervalos se disparan, los números de los intervalos crecen enormemente. Las diferencias entre los porcentajes de preñez y porcentajes de destete, porque sucede, como Marcela les mostraba, que si bien el dato que tenemos del 65% a nivel nacional de promedio de preñez, obviamente el destete es mucho menor porque todavía estamos cursando un montón de enfermedades y ojalá que podamos ir erradicándolas con el tiempo, como en el caso de la brucelosis, que SENASA se ha puesto firme con ese plan a nivel nacional, ya en vigencia a partir de este año.
si bien la resolución, como vamos a ver, es del 2019. Bueno, en la hembra, obviamente, si hacemos una necropsia o podemos hacer una buena ecografía, podemos llegar a encontrar algún tipo de metritis, es decir, alguna infección uterina, donde veamos las paredes engrosadas, y obviamente si hay una invasión de estos agentes importantes, hasta puede haber secreciones purulentas, que nos estarían determinando la presencia de estos dos patógenos. Ahora bien, ¿cómo se diagnostican? Yo les decía que prácticamente no hay sintomatología clínica. La única forma de diagnosticarla es mediante pruebas de laboratorio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se hace habitualmente? ¿Qué es lo que hacen los veterinarios en el campo? Un lavaje prepucial, un hisopado prepucial, un raspaje o una aspiración. La técnica más común que utilizan casi todos los veterinarios en la zona es la del raspaje. Se hace con un raspador, que en estos casos se usan descartables y de plástico. Se introduce el raspador sobre el prepucio, se hace una serie de baqueteos, alrededor de unos 20 movimientos de baqueteos, y de ahí pasa a la muestra, al tubo donde está el medio de cultivo o la solución fenolada, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que están pidiendo la Asociación de Laboratorios de Medicina Veterinaria? No menos de 3 raspajes para determinar, con un intervalo de entre 15 y 21 días, en toros que están en descanso, como para determinar que un animal es negativo y no es portador ni de tricomona ni de cámpilo. Lo mínimo que se pide son 2 muestras o 2 raspajes que den negativos a las muestras. Como les decía, la Asociación de Laboratorios pide 3, Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba con 2 muestreos negativos es suficiente. Nosotros en este caso, dentro del proyecto local de las enfermedades venéreas, estamos haciendo 2 raspajes. Con un intervalo, como les decía, de entre 15 y 21 días, dependiendo muchas veces de un montón de factores, como puede ser incluso las condiciones climáticas o los trabajos que tenga el productor en el campo. Normalmente son técnicas que se hacen fuera de otro tipo de trabajo con la siembra, fuera de las vacunaciones y demás, para no generar un disturbio ahí entre los animales. Fíjense que acá el muestreo, la Asociación de Laboratorios lo pide entre 7 y 10 días, y Ministerio de Agricultura de la provincia y la mayoría de los veterinarios lo estamos haciendo de entre 15 y 21 días. ¿Esto para qué se hace? Bueno, para darle más probabilidades o posibilidades al tricomono cámpilo de que se sigan multiplicando en el prepucio del toro. Otra cosa que muchas veces se hace, ya esto mucho más a nivel científico, es la de analizar abortos frescos o placentas. Esto normalmente se hace en algún laboratorio que tenga otro tipo de uso de técnicas, o incluso en las universidades a modo de investigación y de docencia. Bien, ¿cómo se trasladan estas muestras al laboratorio? Ustedes ven los tubos con un color amarillo ámbar, son los que contienen los medios de cultivo para la bacteria, para Campylobacter, y estos tubos que tienen un líquido transparente contienen una solución fenolada que es para el protozoo tricomona. ¿Cómo es la técnica en el laboratorio? Nosotros dentro del proyecto trabajamos con 5 laboratorios acá del departamento Río Cuarto, que son 3 de Río Cuarto, de la ciudad de Río Cuarto, 1 de Zampacho y un laboratorio de Vicuña Maquena. Los 5 pusieron una técnica en común y unos medios de cultivo y soluciones fenoladas con estos porcentajes de dilución, y un medio de cultivo en base a una preparación con hígado para favorecer el crecimiento del Campylobacter. Y la técnica que se utiliza es la de cultivo bacteriano y la de inmunofluorescencia directa para el caso de campylobacteriosis. A su vez, nosotros estamos guardando los remanentes de estas muestras, lo que queda en el fondo del tubo de ensayo, y lo estamos congelando para poder tener un banco de ADN en el Laboratorio Central de Sanidad Animal del INTA Marco Juárez, a los efectos de poder determinar con otro tipo de técnicas, como por ejemplo
la PCR, la famosa PCR que está tan de moda por el tema del COVID, para determinar qué subespecie de cámpilo está presente y también para reservar un banco de ADN, como les decía, para futuras enfermedades emergentes, como por ejemplo pueden ser unos hongos que están dando vuelta, unas clamidias, que estarían ocasionando también abortos o infertilidad en rodeos de cría. Bien, algunas recomendaciones para manejar este rodeo, es decir, hablamos de que los toros de más de 4 años deberían estar retirándose del rodeo. Los análisis preservicio, como les decía, el tema de los raspajes, al menos 2 raspajes negativos preservicio. El descarte de los toros mayores. No existen tratamientos para toros portadores de tricomona. Sí hay algunas aplicaciones de antibióticos para Campylobacter, pero no son de resultado muy efectivo. Incluso existen algunas vacunas, hay algunas vacunas dando vuelta, pero no son de aplicación masiva porque, digamos, los resultados no son a veces los esperados. Una tecnología de proceso importante que también soluciona un montón de otros inconvenientes, la inseminación artificial, obviamente haciendo una buena presupuestación y planificación de la misma, para ver si es o no conveniente. Acortar los periodos de servicio, es decir, no dejar tanto tiempo el toro con la vaquillona, con la vaca, llevarlo a lo medio, al término medio, que son 90 días, que es lo que estamos recomendando en servicios naturales a campo. Obviamente, esto ya es una cuestión hasta casi lógica, la eliminación de las vacas vacías al tacto, o las que no tengan cría al final de la época de parición. No rotar los toros entre distintos lotes, es decir, tratar de mantenerlos o reforzar con algún toro suplente, pero no cambiarlos de lote, no utilizar toros mayores con vaquillonas, a pesar de que son toros con más experiencia, con animales que recién están entrando al servicio, como son las vaquilloncitas. Utilizar toros libres, en lo posible comprar toros en cabañas reconocidas y que nos garanticen la negatividad de tricomona y Campylobacter, o previo a llevarlos a nuestro campo, hacer los raspajes y quedarnos tranquilos. Obviamente el tema de los límites de los alambrados, si nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo, todo este desgaste, y tenemos un vecino con los alambres rotos, o el alambre medianero está en malas condiciones, y bueno, tratar de asegurarnos de que no haya invasión de toros ajenos que no conocemos su estatus sanitario a nuestro rodeo, o llevar el servicio a un lote mucho más seguro, un lote más central del establecimiento. Bueno, obviamente la mayoría trabaja con un rodeo de vaquillonas de primer parición y las vacas ya que están 2 años en el rodeo. Y bueno, como les decía, el tema de la vacunación. Si alguien quiere hacerlo, lo recomendable son los 2 dosis, 25 o 30 días, con 25 o 30 días de intervalos previo a la entrada de servicio. Bien. Estas 2 enfermedades, como les decía, a pesar de ser de denuncia obligatoria a través de resolución del año 2003 de SENASA, como no son enfermedades transmisibles a los humanos, no se le da la importancia desde el punto de vista de la salud pública, pero sí lo debería hacer cada uno de los productores, obviamente por una cuestión de eficiencia y de manejo de su rodeo de cría. Pero en el caso de brucelosis, que también tiene una altísima incidencia en la infertilidad de los rodeos, fundamentalmente en la ocasión de abortos en vacas y vaquillonas, como les decía al principio, es una enfermedad muy, pero muy importante desde el punto de vista de salud pública, y obviamente es una zoonosis, ocasionando inconvenientes gravísimos a las personas que lamentablemente han tenido contacto con la brucela. Normalmente
La brucela en el humano se hace crónica, ocasionando dolores articulares, dolores musculares, en algunos casos febrícula nocturna, es decir, no deseable para que estemos contagiados con esta enfermedad. Por este motivo, SENASA resuelve en el año 2019, a través de la resolución 67, ejecutar un plan de erradicación de la brucelosis bovina. Para todo eso genera todo un sistema donde incluye a los profesionales de las ciencias veterinarias, los veterinarios en sí, los capacita, los autoriza, los acredita para que puedan hacer frente a esta enfermedad zoonótica de alto impacto productivo a nivel del rodeo. Luego, en el año 2021, a través de la resolución 77, ya le da forma y establece periodos para que los productores empiecen con lo que se denomina el DOES, la famosa determinación obligatoria de estatus sanitario. Es decir, es el puntapié inicial que debe hacer cualquier establecimiento ganadero de cría para poder declararse libre de brucelosis y de esa forma cumplir con la reglamentación de la resolución 77/21, que es modificatoria de la 67/19. Bien, ¿cuáles son los plazos? Los plazos, digamos, son elásticos. Hasta, para aquellos rodeos de menos de 300 vacas, era el 31 de julio, y para los demás de 300 vacas, para el 30 de noviembre. La última información que tengo de hoy es que los rodeos de menos de 300 vacas ya pasaron a la fecha del 30 de noviembre como para hacer la presentación del primer DOES de muestreo, es decir, al menos el primer y el segundo sangrado del rodeo. Bien. Como les decía, esto es a simple modo de recordatorio y de ponerlo en conocimiento para que todos empecemos a hacer lo que nos corresponde como productores ganaderos. Esto recuerden que es obligatorio. Obviamente va a haber trabas a la venta de animales si no están cumplimentados al menos el DOES de muestreo, el DOES inicial. Y para que tengan más o menos en cuenta, vamos a ver las tablas, acá justamente, las tablas de la cantidad de animales a muestrear por cada establecimiento. David, nos quedan 5 minutitos. Sí, perfecto, llego perfecto, quédate tranquilo. Se toma un porcentaje de vacas paridas de mayor de 24 meses, que es del 85% en el caso de establecimientos hasta 100 animales, 65% hasta 200 y así hasta más de 5.000 animales, un 15%. Y ahí nos da un N muestral como para empezar con el DOES de muestreo. Recuerden que el DOES de muestreo es el primer sangrado que ustedes van a hacer en el establecimiento. O sea que un campo con hasta 100 vacas madres va a tener que muestrear 85 de las mismas. Tengamos en cuenta que lo que es vacunación ya es obligatorio, vacunación de vaquillonas es obligatorio ya desde hace muchos años. Hoy ya es obligatorio el muestreo para determinar el estatus sanitario de nuestro establecimiento. Luego del DOES de muestreo está el DOES de control, donde ya aquí la cantidad de animales a muestrear, de acuerdo a la cantidad de positivos que tengamos en los primeros muestreos, ya cae sustancialmente. Fíjense, un productor con hasta 100 madres debería estar muestreando 54 hembras, 54 vacas mayores de 24 meses, como para continuar con el control del plan de erradicación de la brucelosis. No obstante, como les decía, esto deben sí o sí canalizarlo a través de un veterinario acreditado, que es la figura legal que contempla la resolución de SENASA para establecer el plan de erradicación de la brucelosis bovina en nuestro país, excepto en Tierra del Fuego y en las islas del Atlántico Sur. Bien, con esto yo estaría concluyendo esta breve exposición de la importancia
de manejar sanitariamente nuestro rodeo y sin discusión alguna. Podemos discutir si hacemos servicio estacionado o servicio continuo. Lo que no podemos discutir es de que un animal esté sano o enfermo, o está sano o está enfermo. Es una decisión que prácticamente no tiene discusión. O si es portador o no es portador, o si es positivo o tiene titulación de brucelosis o no la tiene. Así que bueno, cualquier consulta, estoy con ustedes durante este tiempo y quedo al aguardo de cualquier novedad. Bien, muchísimas gracias. Muy, muy interesantes los conceptos de David. Gracias por participar y bueno, y por el aporte importantísimo que has realizado, David. No sé si hay alguna pregunta de alguno de los presentes con respecto a esta temática. Tenemos tiempo para hacer un par de preguntitas. Bien, de mi parte, una, David, que bueno, recién hablabas de esta obligatoriedad, ¿no? Con respecto a este programa. ¿Se vienen cumpliendo? ¿Hay exigencias? ¿Los productores tienen predisposición para hacerlo de manera voluntaria sin que nadie de repente tenga que inducirlos a hacer para cumplir estos programas? Sí, en realidad, viste cómo somos todos. Hasta que no nos ajustan la soga, por ahí dilatamos lo que sabemos que debemos hacer. En realidad, mucho más allá de la obligatoriedad, las pérdidas ocasionadas por brucela en un rodeo de cría son muy importantes. Son muy importantes. Es lo que estábamos hablando en un principio, o sea, hablar de índices de preñez del 65% a nivel general, a nivel país, es un porcentaje. Estamos, como dice Marcela, estamos gastando recursos en 35 vacas que no son productivas. Es decir, yo no creo que nadie quiera perder plata, independientemente desde el punto de vista de la salud pública. Por eso digo, la mayoría obviamente la vacunación, ya está en vigencia la vacunación de aftosa y de brucelosis, desde el año 2000, el nuevo plan de vacunación de aftosa y la obligatoriedad de la vacunación de brucelosis. El sangrado ya es obligatorio y, como les digo, tienen el poder de policía, SENASA, como para prohibirnos vender animales si es que no estamos adecuados a la norma y a la resolución vigente, que es la 77/21 del plan de erradicación.